buenas noches. Bienvenidos a Mincaricui, un programa de formación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica PUC Yasunchis, con el auspicio del LED, que juntos buscamos una educación y un país más justo para todos. Hoy iniciamos un nuevo ciclo denominado Nuevos Enfoques para Cursos de Siempre. Contamos con la presencia de Evelyn Guzmán. Ella es artista, también maestra, ha sido muchos años profesora en Puc Yasunchis, en el colegio y también en la SP, así que es muy querida para nosotros y nos complace mucho compartir este espacio con ella hoy. Vamos a tratar de responder una pregunta: los saberes de los pueblos en el aula. Bueno, bienvenida, Evelyn. Gracias por este tiempo. Gracias, Winnie. Gracias a la escuela también por la invitación. Yo creo que siempre es oportuno hablar y reflexionar sobre estos temas, ¿no? Así que aquí vamos. Bien. Gracias, Evelyn. Bueno, primero, para empezar, ¿cómo se plantea el currículo educativo formal, el que se recibe en nuestras escuelas? Y de alguna manera, ¿el currículo actual propone la inclusión de los saberes comunales en la escuela o no? Mira, el currículo nacional plantea un enfoque integral y flexible, ¿no? Que promueve el desarrollo de competencias de los chicos, es decir, una educación que va a responder a las necesidades de sus contextos y también a la diversidad del país. Pero como docentes sabemos que esto es declarativo y hasta discursivo, ¿no? Creo que hay muchos desafíos al respecto en relación a la implementación, ¿no? Si bien es cierto, el currículo habla de esta flexibilidad, sin embargo, exige a los maestros y presiona mucho en ellos sobre la estandarización, ¿no? Existen estándares que se van evaluando. Entonces, es muy difícil que bajo esa presión los maestros puedan crear, ¿no? Limita demasiado su creatividad y también la adaptación de este currículo a nuevos contextos. Sí habla de una inclusión de saberes comunales, ¿no? Eso es innegable, los menciona, pero en la práctica no necesariamente se traduce en acciones concretas y en desarrollo de habilidades que sean suficientes para las necesidades de estas comunidades, ¿no? Por lo que existe una total desconexión entre lo formal, el currículo formal, la educación formal, y lo que se vive en el cotidiano, por ejemplo, las prácticas agrícolas, la medicina tradicional, las mismas formas de relacionarse que existen en las comunidades, ¿no? Y siento que a veces cuando se hace esta inclusión de estos saberes es demasiado instrumental, ¿no? Y me gustaría darte algunos ejemplos. Mira, por ejemplo, ante la competencia de comunicación efectiva, ¿no? El desempeño dice expresar ideas y sentimientos a través de medios artísticos inspirados en la cultura local, ¿no? Y un ejemplo de evidencia te dice que los chicos o los niños pueden realizar una obra de teatro o una presentación oral sobre leyendas o historias tradicionales de la comunidad. Otro ejemplo, comprensión del entorno natural y social. El desempeño es identificar y valorar los recursos naturales y culturales de la comunidad. Y ahí el ejemplo de evidencia es los estudiantes pueden realizar un proyecto sobre las plantas medicinales utilizadas en su comunidad, investigando su uso tradicional y su importancia cultural. Como vemos, todo este saber se convierte en un producto, ¿no? En un producto y a veces totalmente descontextualizado, desligado de las otras áreas. Y además creo que se llega hasta una folclorización de ese conocimiento, ¿no? Y eso es súper delicado, ¿no? Ujú. Por otro lado, la evaluación sigue siendo un desafío porque no refleja necesariamente el desarrollo de habilidades de los niños, ¿no? También se habla de esta diversidad cultural y aquí me gustaría dejarles la pregunta a quienes sobre todo son la población mayor que nos escucha, que son los estudiantes de la SP que se están formando para maestros y muchos de ellos maestros interculturales y que ahora un grupo de ellos están haciendo prácticas, están dando sus primeros pasos en su desenvolvimiento en el aula, ¿no? La pregunta o las preguntas serían,
¿realmente se están atendiendo a estas diversidades en el aula? ¿Qué piensan ellos? ¿Las lenguas y por ende las culturas propias se sienten acogidas o se siguen excluyendo e invisibilizando? Yo creo que les dejo ahí esas preguntas para que lo conversen entre ellos. Quizá puede ser tema para hablarlo en algún curso, ¿no? Eso. Bien. Y bueno, la segunda pregunta que tiene que ver mucho con tu experiencia, porque en la introducción no hice mención a que tú tienes muchos años de profesora en la SP como maestra intercultural, ¿no? Em, ¿Por qué resulta importante que los saberes de nuestros pueblos, los saberes indígenas, lleguen al aula? Mira, yo sobre todo pienso que hay una relevancia educativa, en el sentido de que qué importante es para un niño ver reflejado en la escuela aquello que él vive y hace, ¿no? En su casa, en la chacra, en la comunidad, ¿no? Lo ve hacer a sus padres, lo ve hacer a sus abuelos, lo ve hacer a sus vecinos. Yo creo que si hubiera esta conexión, este puente, los aprendizajes serían mucho más motivadores, se comprometerían más con sus aprendizajes, los niños cobrarían más sentido, ¿no? Creo también que, y esto es clave, fortalece la identidad de los niños, de las niñas, de los jóvenes, ¿no? En un país tan diverso, con tanto conflicto y desencuentro que estamos viviendo ahorita, ¿no? Creo que es esencial que los niños y niñas puedan construir y fortalecer su identidad, ¿no? ¿A través de qué? De este diálogo intercultural entre lo que ellos saben y lo que hace la escuela, pero también un diálogo intergeneracional, ¿no? Donde eh, su generación, sus padres, sus abuelos sean capaces de dialogar y compartir estos conocimientos, estas experiencias, estos valores, estas actitudes, ¿no? Y esto va a, yo creo que incluso abundar en el restablecimiento de esas autoestimas que se han ido resquebrajando, ¿no? Con todo lo que vamos viviendo, ¿no? Y vamos a lograr eso, reconectar a dos generaciones, ¿no? Niños, niñas, abuelos, abuelas, ¿no? Creo que la educación no solo los debe preparar en habilidades técnicas, sino también en la apreciación de la diversidad y de la libertad, ¿no? De esto hay muchas experiencias a nivel regional, a nivel local, a nivel internacional, ¿no? Y a mí me gustaría aquí mencionar a Amartya Sen. Él ganó un premio Nobel de Economía hace muchos años y él planteaba que el desarrollo de los pueblos no solamente se trata de un desarrollo económico, ¿no? Sino también un desarrollo de la libertad. Y dentro de sus postulados decía que para llegar al lugar donde están las potencias mundiales, quizá nuestros países no lo van a hacer por la misma ruta, ¿no? Y hay que encontrar algunos atajos para lograrlo. Y él habla, por ejemplo, de que la India logró consideró uno de estos atajos la inclusión de los abuelos en la escuela pública, ¿no? Llevó a abuelos, abuelas a las escuelas para que ellos puedan compartir todo lo que sabían con los niños. Y bueno, el resultado no los podemos imaginar, ¿no? Abundó en una mejor calidad de vida para los abuelos y también en aprendizajes más situados para los jóvenes, ¿no? Creo que hay que confiar en que quizá este puede ser un camino para salir de la situación en la que se encuentra nuestro país, ¿no? Y que finalmente todo este bagaje, esta riqueza de conocimientos entre al aula también significa que estamos preservando este patrimonio vivo que tenemos. Es una gran responsabilidad, ¿no? Creo que hay que fomentar también esta convivencia en diversidad, aprender de los otros, permite a los niños y niñas desarrollar empatía, ¿no? Respeto por la diversidad. Y esto sin duda va a contribuir a una convivencia en armonía, ¿no? Que los niños aprendan que es posible una vida en común, en diversidad, ¿no? Eh, Vuelvo a citar a Amartya Sen, me gusta mucho
este personaje, ¿no? La educación no solo sirve para preparar al individuo en habilidades y en técnicas, ¿no? Que obviamente son importantes para la vida. La educación debe ser un lugar de reconocimiento también de la naturaleza del mundo, de su riqueza y de su diversidad, ¿no? Y aquí es importantísimo apreciar la libertad. Y creo que nosotros deberíamos apostar por este individuo, por este sujeto, pero por un sujeto colectivo, ¿no? Que vive y es consciente de que sus actos van a incidir también en el resto, ¿no? Creo que como docentes tenemos la tarea de cuestionar la valía del conocimiento oficial predominante todo el tiempo, ¿no? Por ahí. Bien, creo que ya nos has hablado un poco de lo que te voy a preguntar ahora, pero en tu experiencia, ¿cómo se podría generar ese espacio donde los conocimientos indígenas y el currículo formal, digamos, coexisten de una manera armónica? Ujú. Mira, yo creo que es un desafío, pero sobre todo una oportunidad posible, ¿no? Es posible un currículo que combine estos dos enfoques, contextualizados, holísticos, pero sobre todo criador, ¿no? Criador de otras perspectivas, de otras formas de aprender, de enseñar, de comprender el mundo, ¿no? Y es importante, creo, aquí recoger este principio del AINI, ¿no? No trabajar solos, trabajar escuela y comunidad, tejer vínculos para poder de manera conjunta construir, ¿no? Junto a otras escuelas, junto a otras comunidades, junto a otras organizaciones, ¿no? Y atender las necesidades de las comunidades, pero también atender las necesidades de los niños. Es necesario para esto involucrar a los líderes de las comunidades, ¿no? A los sabios, a los abuelos, que ellos participen de este proceso desde la planificación, ¿no? No llamarlos solamente para actos, ¿no? Ujú, Protocolares, ¿no? Que ellos escuchen también a sus niños, escuchen sus demandas, escuchen en qué andan estas generaciones, ¿no? Creo que otro aspecto importante es dar origen a este currículo abierto a la diversidad, pertinente al territorio, en el que ambos conocimientos dialoguen, ¿no? Pero que dialoguen en realidad, ¿no? Hay que incorporar temas relevantes, nuevamente lo digo, de la comunidad y de los jóvenes, ¿no? De los niños. Y que, porque todas las comunidades tienen sus formas de hacer, ¿no? ujú, Tienen de medir, de contar, ¿y por qué eso no está presente en el aula? ¿Por qué no de la misma forma en que están los otros conocimientos? ¿No? Creo que esto es muy posible si se trabaja por proyectos, proyectos interdisciplinarios, proyectos integradores o proyectos de aprendizaje, como le llaman los maestros, ¿no? Donde las áreas dialogan, donde las áreas se encuentran y aprenden unas de otras, ¿no? A partir de un mismo tema. ujú, Eh, y creo que además este lenguaje y esta mirada es muy familiar para las comunidades y para las comunidades tradicionales, no solamente la andina, ¿no? Porque se concibe el conocimiento de manera integral y no parcelada como todavía se enseña y se imparte en las aulas, ¿no? Creo que hay muchas experiencias que pueden hablar de la potencia de estos proyectos integradores, ¿no? Ahora, la formación docente es clave. Creo que es importante capacitar en saberes locales a los docentes, pero creo que una capacitación, una formación no necesariamente va a garantizar que esto sea una tarea que se haga en el aula, ¿no? Quizá pasa por sensibilizarlos más, adelgazarles la piel, ¿no? Para que se dejen permear por todo esto nuevo que traen los niños, que se vive en las comunidades, ¿no? Y que estén dispuestos también a desaprender, ¿no? Y acoger esto nuevo, pero que no lo hagan solos. Solos yo no creo que sea una tarea posible, ¿no? Eh, en equipo siempre es más fácil. Y por experiencia puedo decir que solamente el trabajo colegiado, el trabajo en equipo puede contener, sostener, y es una fuente inagotable de ideas, ¿no? De formas de hacer las cosas, de estrategias. Y todos ganamos, ganan los chicos, ganan los niños y ganan también los docentes, ¿no?
Yo creo que debemos ser conscientes de que nuestra práctica puede acercar o alejar a los estudiantes de su propia cultura, ¿no? Creo que hay que también promover un enfoque crítico en los docentes que constantemente estén revisando su práctica, ¿no? Ujú, Y ver cómo están acogiendo estas nuevas formas. Hay que implementar otros métodos de evaluación que incluyan este saber local y el saber formal también, ¿no? ¿Por qué siempre evaluamos de las mismas formas? ¿Por qué no podemos considerar una evaluación una feria, ¿no? Un proyecto, una presentación de algo, o las mismas autoevaluaciones que a veces no son, se realizan, pero no necesariamente son consideradas como evaluación, ¿no? ujú, Creo que es clave incluir en la retroalimentación a la comunidad, que viva el proceso, ¿no? Y hay que instaurar esta cultura del aprendizaje continuo. No es que lo que yo hice se acabó hoy día en mi sesión, en mi aula, sino es un aprendizaje, es un continuo, ¿no? Y ese continuo puede garantizar los cambios, ¿no? No se trata de la foto instantánea, ¿no? ujú, Sino continuamente reflexiono, continuamente diálogo, continuamente vamos aprendiendo niños, niñas y docentes, ¿no? ujú, Em, y esta adaptación continua. Creo que se necesita muchísima apertura de parte de los docentes. Apertura y disposición a modificar sus prácticas y también el currículo, ¿no? Porque a veces tenemos miedo de modificar este currículo, ¿no? Porque además las necesidades de la comunidad son muy cambiantes, entonces no podemos seguir funcionando como una plantilla. ujú, ¿Cómo lo haría yo? Creo que el punto de partida es el encariñamiento, ¿no? Hay bajo esa premisa podemos hacer todo lo que viene, ¿no? Y el primer pasito sería fortalecer las raíces. ¿Cómo? Revinculándolos con los abuelos, de lo que ya hemos hablado, ¿no? Se hizo una experiencia, creo para mí, muy enriquecedora hace muchos años en el colegio, en el área de arte que con el pretexto de trabajar el calendario agrofestivo, la tarea mensual era que los chicos llamaran a sus abuelos con algunas preguntas, ¿no? Tú sabes, el colegio tiene una población bien Diverso. diversa, bien heterogénea, ¿no? Hay Ujú, migrantes de provincias, hay migrantes del Perú, hay migrantes de otros países, ¿no? Entonces ha sido muy rico este momento para reconectar a los chicos con sus abuelos, ¿no? Aunque sea a través de una llamada, ¿no? Y hacerles estas preguntas. Y a partir de esas respuestas ellos creaban, ¿no? Y producían sus trabajos en el taller. Creo que todos los que tenemos abuelos sabemos o hemos tenido abuelos, hemos gozado de su presencia y compañía en nuestras casas, sabemos que a ellos, para ellos es muy vital saberse escuchados, saber que a alguien les interesa su historia, ¿no? O las historias que quieren contar. Entonces, es muy sanador, ¿no? Además, ¿no? De ser toda una metodología que va a permitir nuevos aprendizajes y recuperación de mucho conocimiento. El segundo pasito sería reconectarlos con el territorio, ¿no? Su propio territorio, el de sus padres, el de sus abuelos, ¿no? Que comprendan dónde viven, que, por qué tienen las prácticas que tienen en sus casas, que comprendan que el territorio no es solamente este espacio físico, ¿no? Que los alberga, sino también son todas las entidades, ¿no? Que, que componen este espacio, este territorio. Creo que hay que reencariñarlos con sus apus, a pesar de que vivimos en la ciudad, tenemos nuestros apus, ¿no? Nuestras cochas, nuestros antepasados, ¿no? Y también mirar todas las interrelaciones que hay entre ellos, ¿no? Finalmente, creo que es importante que ellos sean conscientes de la importancia de pertenecer. Creo que todo ser humano quiere pertenecer, pertenecer a un grupo, pertenecer a algo, ¿no? Y creo que esto va a ayudarlos a ellos a ubicarse y a fortalecer y reafirmarse en su territorio, ¿no? Y que miren con cariño también todas estas identidades que los habitan, ¿no? Y el tercer paso para mí es este trabajo en colectivo, comunitario, ¿no?
junto con los otros actores eh, para poder construir un currículo que pueda acoger todos estos conocimientos, ¿no? De manera sostenida. Y yo echaría mano también de estos principios que tienen todas las culturas tradicionales que tienen que ver con la solidaridad, la reciprocidad, el respeto, la constancia, el equilibrio, el valor de la palabra, ¿no? El ser consciente de que tus actos afectan a los otros. Quizá con todo esto se puede armar una línea tutorial, ¿no? Y reflexionar sobre estos valores, crear metodologías para trabajar y, y apropiarnos y asirlos, ¿no? Para como más y más herramientas para docentes, ¿no? Yo creo que hay que transformar las aulas, hay que transformar las metodologías, ¿no? Y teniendo como ejes transversales la espiritualidad junto a toda la ritualidad y la naturaleza o la madre tierra, como le queramos llamar, y desterrando esta visión antropocéntrica que todavía tenemos, ¿no? Y que está en el currículo y está en el discurso, ¿no? Ujú, Sin imponer ritos, ¿no? Ni menospreciar unos sobre otros, ¿no? ujú. Creo que por ahí, Sí, ese antropocentrismo está presente justamente en la instrumentalización de nuestra cultura, ¿no? Que mencionabas antes. Bueno, para finalizar, esta última pregunta tiene que ver con tu experiencia en el trabajo en la Amazonía. Si podrías compartir experiencias concretas donde los saberes indígenas hayan tenido un impacto positivo en la educación y en la comunidad. Entonces, mira, he tenido el privilegio de visitar hace unos meses 9 comunidades, Yines, Machiguengas y Asháninkas. Ha sido una experiencia por demás enriquecedora y también interpeladora, ¿no? He vuelto con algunas conclusiones de esta experiencia, de ujú, algunas sensaciones, percepciones. La primerita ha sido cuánto desconocemos como cusqueños esta otra parte nuestra también, ¿no? Y qué soberbios podemos ser a veces los cusqueños como andinos, ¿no? Si conociéramos este otro lado, creo que no solamente nos enriqueceríamos. Em, Me gustaría, sí, en este poquito tiempo que tenemos, comentarte algunas cositas, ¿no? Estos contrastes culturales que he enfrentado, ¿no? Este, Vivir el día a día que tienen los amazónicos, porque es lo que hay, es como se vive, es la manera, frente a esta esta manía por acumular que tiene el andino, ¿no? Si pensamos, nosotros siempre estamos guardando, ¿no? Guardando semillas, guardando comida, guardando agua, guardando ropa. En la Amazonía no es así, ¿no? Ya se verá, te dicen, ¿no? ujú, Mañana se verá, ¿no? Ese ha sido uno de los primeros contrastes, ¿no? La desnudez también, la naturalidad con la que se vive la desnudez frente a los recatados que a veces podemos ser nosotros los que vivimos más en el Ande, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros los andinos siempre decimos que somos parte de la naturaleza, parte de toda la pacha, ¿no? Junto a los otros seres, y asumimos la muerte de una manera súper trágica, ¿no? ujú, Ellos también se sienten parte, pero como se sienten parte, la muerte también es parte, ujú, porque también se mueren los bichos, se mueren los árboles, se mueren las plantas, o sea, también se mueren los humanos, ¿no? Entonces no hay tanto drama. Esas comprobaciones han sido muy interesantes de observarlas, ¿no? ujú, Y una cosa que sí me ha revelado así en la fibra es este impacto de la modernidad, ¿no? Que para mí solo hay una palabra y es brutalidad, ¿no? Con la que se está imponiendo la modernidad en estas comunidades, junto con la iglesia evangélica que han erosionado todo a su paso, ¿no? Han erosionado la forma que ahora comen, es terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque
las chacras cada vez están siendo más arrinconadas, ¿no? Por todos los proyectos que tiene la municipalidad en las comunidades. Entonces, los nativos ya no van con la misma frecuencia a la chacra, ya no cazan con la misma frecuencia, ya no van a pescar, porque además muchas de sus cuencas están contaminadas. Entonces, compran lo que el bote distribuye a su paso por las comunidades y eso es fideos, arroz, pollo congelado, mucha gaseosa, mucha cerveza y mucha golosina, ¿no? Y en una de las comunidades que pude conversar con una enfermera de la posta me decía que el 60% de su población tiene diabetes. Entonces no es muy difícil imaginar que esto sea así con esta alimentación cotidiana que tienen, ¿no? Solo para poner un poco en contexto. Y finalmente, las iglesias que están terminando de hacer este trabajo, que es que renieguen de sus prácticas culturales, ¿no? Ya no siembran sus plantas medicinales, les han obligado a sacarlas de sus chakras. Eh, los yines, por ejemplo, ya no sanan con cantos, ellos tenían esta práctica, ¿no? Ya no lo hacen porque para la iglesia esa es una cuestión del demonio y ya no hay que hacerlo. Entonces, si te das cuenta, todo se está eh, resquebrajando, ¿no? Sin embargo, hay resistencia de muchas mujeres que se dan cuenta, que son conscientes, pero están luchando solas, ¿no? Los esposos están más, la mayoría trabajan en la municipalidad, son los que sostienen la casa y por lo tanto tienen el poder económico, hay mucho alcoholismo, ¿no? Ese es el panorama un poco duro, doloroso, y creo que es una gran responsabilidad de la educación también hacer algo al respecto, ¿no? Yo he visto, tanto en las comunidades machiguengas y yines, que sí hay un esfuerzo por incluir los saberes ahí, ¿no? Em, Tienen sus propios libros en sus propias lenguas. eh, y permanentemente están fuera del aula, ¿no? Están en la chacra, están en el monte, hay un trabajo sostenido ahí. Sin embargo, me contaban que hace 2 años, más o menos, que no se hace más, no se han impreso los libros que necesitan, ¿no? Em, las maestras están trabajando un poco sin norte, ¿no? Me decían también que quienes más asumen este trabajo en serio son mm, la zona amazónica de Ucayali, de Loreto, ¿no? Pero que la UGEL de Quillabamba no tiene mucho interés, ¿no? En que esto sea así. Es una lucha permanente, ¿no? Permanente. Ahora, me has preguntado sobre un ejemplo concreto. Me gustaría mencionar algo que viví hace muchísimos años en una experiencia en una escuela agroecológica en Ecuador. Acaba de venir a la memoria esto. Y los niños aprendieron en la escuela a sembrar de manera como lo hacían antes sus abuelos, ¿no? Que sus padres ya no estaban haciendo de esta forma, sino con mucho agroquímico, ¿no? Entonces, en la feria de fin de año, a la que tuve la suerte de llegar, ellos demostraron a sus padres que era posible sembrar como sembraban antes, ¿no? Sus padres y sus abuelos, ¿no? Así que fue muy enriquecedora y conmovedora esta comprobación, ¿no? Y ver a los niños enseñando a sus padres un saber que ellos mismos ya habían dejado de lado, ¿no? Bueno, hay miles de experiencias. No es el momento de narrarlas, creo. Nos queda preciso los que nos has mencionado además. Mira, yo creo que con todo lo que está viviendo el país en este momento crucial, ¿no? Ayer nomás escuchaba, veía un documental sobre lo que está pasando en la Amazonía
Perupetro está ofreciendo los lotes donde hay PIASIS, ¿no? Poblaciones en contacto inicial o en aislamiento voluntario. este, Están ofreciendo estos lotes, ¿no? Para la explotación de petróleo, de mineral, de bosque. Entonces, creo que si no nos posicionamos, Ujú, no tiene mucho sentido hablar del diálogo de saberes, hablar de la causa, y si no va a haber territorio donde vamos a poder poner en práctica todo esto, ¿no? Entonces, no basta con que los chicos aprendan a reconocer, comprender su territorio, quererlo, respetarlo. Creo que tenemos que enseñar y nosotros también aprender a defenderlo, ¿no? Creo que es lo que va a tocar vivir en este tiempo. Siempre se dice que la educación es un acto político, pues entonces, como maestros, hagámonos cargo, ¿no? Ya nos toca. ujú. Oh, importante eso. Nos toca luchar. Sí, nos toca luchar desde el aula, ¿no? No se trata de adoctrinar a los niños, no pasa por ahí, nos Mm, pasa por que conozcan lo que está pasando en nuestro país, ¿no? es Importante reflexión que nos dejas, Evelyn. Muchas gracias por este tiempo. Ya despedimos esta conversación, pero este ciclo continúa. Nuevos enfoques para cursos de siempre y la próxima semana estamos con Augusto Casafranca de Yuyascani, así que también va a ser una charla seguramente muy interesante como esta. Muchas gracias, Evelyn. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos. Nos vemos hasta la próxima.